Voy a darle la gloria a quien la merece. Voy a darle la gloria a mi buen Jesús. Voy a gritarle al mundo que nunca deje de estar agradecido por esa cruz. No, no, no. Cuando Jesús habló de volver, no cabe duda que así va a ser. Que se prepare toda la tierra. Oye, y nunca... Bien, damos gloria a Dios, damos gracias a Dios en esta mañana de poder estar en Proyecto Misionero. Quien te saluda, el evangelista Diego Benítez. En esta mañana maravillosa damos gracias a Dios porque Dios nos permite estar en este medio de comunicación y los diferentes medios de comunicación que están en la plataforma para poder estar compartiendo 2 horas de programación donde vamos a compartir alabanzas que glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde vamos a compartir palabra de Dios que nos es de edificación, de consejo en esta mañana. La palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y nos enseña y nos edifica a cada uno de nosotros. Bien, damos gracias a Dios, estamos en la mesa de trabajo, están nuestros hermanos obreros en este lugar para poder también estar metiendo la cuchara. Damos gracias a Dios por nuestro hermano que va a estar saludando. Amén. Buenos días, mis hermanos, que Dios los bendiga a todos los oyentes y por aquellos que también están escuchando esta emisora, la 94.1. Los saludo con la bendita paz del Señor y que Dios nos bendiga en este comienzo de semana. Que Dios bendiga a toda la audiencia de la radio. Le damos gracias a Dios que este lunes podemos estar acá nuevamente compartiendo este programa, Proyecto Misionero. Yo soy el hermano Emanuel Benítez y para mí es una bendición poder estar en vivo una vez más por la predicadora 94.1. Del otro lado de los controles técnicos, nuestro hermano Bruno está aceitándose ahí para poder estar trabajando para el Señor. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros hermanos que están aquí trabajando y sin más vamos a orar a Dios para poder entregar esta programación en la mano del Señor y que Él ministre nuestros corazones y nuestras vidas en este tiempo. Te invitamos a vos que estás del otro lado también a poder estar orando a Dios, encomendarle este día en la mano del Señor, que Dios pueda obrar poderosamente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, crucificamos la carne con sus delitos y pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros errores y nuestras falencias. En este día entregamos en tus manos nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu, porque cada mañana se renueva tu misericordia. Y en esta hora, Señor, queremos recibir el consejo de la palabra de Dios dado a través de la profecía mayor, que es la Biblia, que está en este lugar, y a través de las historias que ha acontecido y que acontecen y acontecerán en todos aquellos lugares donde podamos estar plasmando tu palabra. Entregamos en tus manos nuestras vidas y te pedimos que tú bendigas nuestra entrada, nuestra salida y que bendigas a todos aquellos que están escuchando del otro lado y sea de mucha bendición para todos los que estamos reunidos en la iglesia del aire. Gracias damos a Dios en esta mañana. Vamos a ir a un primer tema musical que es, vamos a cantarlo juntos. Nuestro hermano está cantando Nunca, Nunca, Jamás en la Vida, el joven revolucionario. Vamos a ese tema y déjame el aire, así cantamos junto con toda la iglesia del aire. Jamás en la vida, aunque pasen y pasen los años, dejará de contarse la historia de aquel joven revolucionario que valiente ganó la batalla, terminando en la cruz del Calvario. Él peleó sin cuartel y sin armas,
llevó su palabra. Valeroso siempre fue adelante, al rival nunca le dio la espalda, coronándose Rey de los reyes, en aquella gloriosa mañana. Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado, con dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares, no le teme ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. El joven revolucionario Jesús que murió en la cruz del Calvario y a partir de ahí cambió la historia de la humanidad. Y los reyes fueron sus contrarios. En los montes pasaba las noches, por su pueblo lo vieron llorando. Fue deseado de todos los buenos, el azote de todos los malos. Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndose en su comentario, que ni en todos los libros del mundo se podría descifrar su pasado, porque muchas fueron las hazañas de aquel joven revolucionario. Cuando niño fue muy... Bien, estamos desde Buenos Aires, desde Argentina, desde el partido de La Matanza, desde La Ferrere, con Proyecto Misionero. En Argentina, el día de ayer, se celebró la toma de posesión de aquellos que eligieron el pueblo y tenemos nuevo presidente, Javier Milei, el nuevo presidente. La palabra de Dios nos dice que debemos orar por los que están en eminencia y eso es lo que la Iglesia del Señor va a hacer para que en estos tiempos duros, difíciles de la economía, pueda estar tomando las decisiones más acertadas y que sepamos nosotros que somos hijos del Señor, que no hay ninguno, dice la palabra de Dios, que mendigue pan, sino que el que nos da y nos quita de acuerdo a nuestro compromiso y de acuerdo a su misericordia es el Señor. O sea que podamos estar haciendo las cosas bien y si el Señor quiere probarte, te va a probar y vas a aprender a vivir en escasez y a ser bendecido. Y pudiendo hacer las cosas mal, si Dios quiere tener misericordia y te quiere mostrar su poder, también te va a bendecir para que puedas entender que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo ha pasado el fin de semana, hermano Emanuel? Le damos gracias a Dios por este día sábado que tuvimos la escuela bíblica, el cierre. Le damos la gloria a Dios porque después de un año de arduo trabajo, de mucho esfuerzo, pudimos ver la bendición de Dios, pudimos ver la gloria de Dios en esta actividad. Y realmente agradecido a Dios por mi compañera, por mi esposa que llevó adelante esta tarea, esta área, que quizás no es muy reconocida, no se ve mucho, pero realmente es de mucha bendición, que no solamente demanda el tiempo del sábado, porque el sábado es quizás unas horas que estamos con los niños, sino que es durante la semana, la preparación, todas las manualidades y todas las cosas tan lindas que se pudo hacer. Y le damos gracias a Dios por todo el equipo. Este año estuvo trabajando el hermano Nazareno, también con nosotros, mi hermana Candela, también estuvo trabajando la hermana Marta, que estará escuchando junto con el hermano Rosalino, que traían a los chicos, también estaba trabajando el evangelista, haciendo el traslado de los chicos, también estaba trabajando mi mamá, la hermana Lorena, en la cocina, cocinando los panchitos, preparando todas las cosas. Y damos gracias a Dios porque
el Señor sábado tras sábado fue añadiendo chicos, permaneciendo muchos chicos también, y le damos gracias a Dios por esta actividad, por esta tarea que realmente es de mucha bendición para nuestras vidas, porque nos bendice, nos renueva y nos ayuda también a poder aprender más del Señor y a entender que, como la palabra dice, dejad los niños venid a mí y no se lo impedáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así nosotros también vamos a entender que ellos forman parte del presente de la iglesia, y que si uno lo instruye en el camino del Señor, pasará el tiempo, pero ellos se irán fieles al Señor. Por eso le damos gracias a Dios por esta tarea, y alentamos a todos aquellos que están con iglesias quizás que recién comienzan y están viendo la iniciativa de poder hacer escuela bíblica, que puedan darle para adelante, que el Señor va a estar con ustedes, que Dios los va a ayudar, que Dios los va a bendecir. Y nosotros también estamos aquí para darle algún consejo, para darle algún material, para ayudarlo en lo que sea necesario también. Sabemos que es muy importante y que de esa forma llegan muchos hermanos también a la iglesia, y le damos gracias a Dios por esta tarea que se cerró el sábado, y que seguramente el año que viene con renovada fuerza vamos a volver y con más equipo, porque creemos que hay hermanos que Dios los va a usar, que Dios los va a instruir en esta tarea, y van a ser de gran, pero de gran bendición. Damos gracias a Dios también por lo que colaboraron sin poder estar llegando, pero colaboraron con gaseosas, colaboraron con panchos, colaboraron con diferentes cosas que le dimos a los chicos en el transcurso del año. Así que, ¿cómo pasó el fin de semana, hermano Juan José? Pasé muy bien, gracias al Señor, bendecido, y estuve haciendo unas tareas en casa y hablando con los vecinos un poco de cosas que nos rodean en este mundo. Y gloria a Dios, también hice visita a mi familia, a mi hijo. Fui a cenar el viernes, y gloria a Dios que una noticia que me dio mi nieto, que pasó de grado. Están cerrando todas las notas, todos los chicos que están del otro lado también. Amén. Damos gracias a Dios. Amén, la amén. Palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, Dios le da sabiduría del cielo. Y cuando a Daniel y a sus amigos dice que lo probaron para ver cómo estaban, dice que lo encontraron 10 veces mejores que todos los otros. Y así también a todos los chicos que están leyendo, escudriñando, haciendo la voluntad de Dios y pidiéndole, sepa que Dios le va a dar la bendición y la sabiduría. Y para todos aquellos que están rindiendo todavía las materias que están en este tiempo, porque le fue mal, bueno, vamos a orar a Dios para que le vaya bien, y para que pueda entrarle en la cabecita lo que le enseñan. Dios tiene la última palabra para darle sabiduría de lo alto, para poder estar bendiciendo su vida. Madre, padre que está del otro lado y que lo manda arduamente a las maestras para instruirlo particular, vamos a probar con el Señor. Amén. Que podamos orar para que Dios le dé entendimiento y para que puedan estar recibiendo todo lo que le enseñan en el colegio en este tiempo. Bien, estamos viviendo una temperatura agradable en este lunes maravilloso, donde hay un sol radiante, donde muchos están cargando las losas, donde muchos están trabajando en diferentes actividades, están en sus negocios, están muchos en los talleres mecánicos, en los talleres de aparado, en los talleres de costura. También les bendecimos en esta mañana maravillosa, y muchos están levantándose en este tiempo remolones y están despegándose los ojos de la almohada. Bien, qué bueno que puedas estar en este lunes maravilloso, poder estar escuchando palabra de Dios, estar escuchando la bendición del cielo. Bien, vamos a ir a otro tema musical y luego venimos con la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, muy conocida. Hay muchas historias conocidas
en la Escritura, y cada vez que nosotros la leemos, Dios nos abre el entendimiento y nos da un consejo certero de lo que estamos viviendo en este momento para poder estar poniéndolo por obra. Vamos a ir, hoy estamos con nuestro hermano que va a estar poniendo este tema. ¿Cómo es que se llama el músico que hemos elegido hoy? Hoy es Miguel Cejas, el cantante que va a ser de bendición para todas nuestras vidas en el nombre de Jesús. Bien, la historia que hemos elegido hoy para poder estar plasmando y compartiendo con toda la audiencia de la 94.1 y las diferentes emisoras que están en sintonía y las diferentes plataformas de Facebook, es la historia de Gedeón, que está en Jueces capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás abiseerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Jehová le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Hasta ahí, para empezar a transcurrir la historia de este varón de Dios. Cuenta la palabra de Dios que Israel estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y por hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, dice que Dios lo entregó por 7 años y eran sojuzgados por los madianitas, los abiarecitas y las diferentes tribus que eran contrarias al pueblo de Israel. Y dice que ellos sembraban, cosechaban, cultivaban y tenían sus ganados, y venían, dice,
como la arena del mar y atacaban al pueblo de Israel, tanto que ellos se tenían que esconder en cuevas, que ellos se tenían que ir a los lugares altos donde ellos no podían subir por causa de su desobediencia, por no obedecer la palabra de Dios, por poder vivir de acuerdo a como a ellos le parecía. Y esto hacía que lo que ellos sembraban, que lo que ellos cosechaban, que lo que ellos vivían sea una condenación, sea una disciplina, sea una vida triste, agobiada, angustiada, cegada. Tremenda era la situación de aquellos que fueron escogidos, de aquellos que fueron libertados de la mano de Faraón, de aquellos que habían sido libertados de la esclavitud. Amén, sí. Se hacían esclavos por su forma de estar sirviendo a Dios. Estamos compartiendo esta historia en el día de hoy, a donde el personaje principal, podríamos decir, es un pueblo que siempre veía la mano de Dios en cada paso que daba, pero aún así le daba la espalda a Dios. Y qué feo es eso, hermano. Qué feo es ver a Dios en todos tus días, pero no darle el lugar que Él se merece y no darle el primer lugar. Porque los padres de ellos habían visto la mano de Dios, la gloria de Dios, de esclavo a libre. Pero realmente no glorificaban a Dios, sino que siempre buscaban idolatrar a otra persona. ¿Se acuerdan cuando se hicieron el becerro de oro? En unos días que Moisés subió al monte, ellos no pasaron unos días y ya estaban haciendo idolatría, cosas que a Dios no le agradaba. Y esto es muy real a lo de hoy también. Esto es muy real a hermanos en Cristo, que Dios le ha mostrado su mano, Dios le ha mostrado que está con ellos, Dios le ha hecho maravillas en su vida, pero sin embargo siempre ponen en primer lugar otras cosas antes que a Dios. Y están idolatrando, están poniendo en primer lugar a otras cosas que no son de Dios, que no son de bendición para sus vidas. Y el diablo te va cegando, el diablo te va entristeciendo, el diablo te va llevando a una miseria espiritual, a tal punto que no te das cuenta y no estás viendo la realidad de tu condición. Entonces no podés ver cómo estás realmente, hasta que parece que te golpeás la cabeza contra las paredes y te cae la ficha y podés darte cuenta, pero no esperes a que la situación se empeore, no esperes a que las lágrimas corran por tu rostro, hasta que no haya vuelta atrás, porque hay cosas, hermano, que no hay vuelta atrás. Hay cosas que todo pecado trae sus consecuencias, toda herida deja su cicatriz. Entonces tenemos que entender, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, que el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias y uno no puede ignorar esto. Por más que hoy haya muchos predicadores de rosa que anden diciendo cualquier otra cosa y hablando de la gracia como libertinaje, hermano, el pecado trae consecuencias. Y eso es algo que tenemos que entenderlo. Amén, hermano. Qué gran verdad, ¿no? Porque acá dice la palabra de Dios en el verso 7, dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Qué tremendo, ¿no, hermano? Porque cómo se vivía en la esclavitud y cómo el pueblo de Israel
se olvidó, porque yo creo que se olvidó Israel de dónde lo sacó, por no profetizar quizás de dónde salió. Y gloria a Dios que Dios en estos tiempos envía a sus profetas, a la iglesia, que anunciemos de lo que puede pasar, que realmente como pasaba de la esclavitud, de la servidumbre, eran esclavos de todo lo que ellos trabajaban, no eran provechosos. ¿Por qué? Porque estaban en falta ante los ojos de Dios, y a veces nos pasa a nosotros estar en falta en los ojos de Dios, de salir del pecado por nuestra propia cuenta. Y sabemos que no es así, que vamos a salir por medio de Jesucristo, y que nosotros que hemos recibido a Cristo no nos olvidemos de que es el único quien perdona nuestros pecados, porque hoy se ve el pecado, como decía nuestro hermano Emanuel, el pecado tiene su precio, y sin Cristo aún más todavía. ¿Con qué vamos a pagar el pecado si no está Cristo en nuestra vida? Gloria a Dios que Dios envía, como envió ahí, envió a un profeta. Y qué hermoso es cuando escuchamos la voz de Dios a través de la iglesia, que anuncia sobre el pecado. Ahora la palabra de Dios dice que es la profecía mayor. Amén. Hoy la profecía mayor es lo que estamos compartiendo. Amén. Hoy Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios y de estos consejos para que nosotros podamos encaminar nuestras decisiones y podamos estar sanando las heridas del alma. Amén. Porque hay muchos que fueron libertados, así como el pueblo de Israel, pero tenían heridas en el alma y se habían acostumbrado a vivir en esclavitud y volvían a la esclavitud. Este es un relato que nos hace ver que ellos habían sido libertados de la tierra de Egipto, pero se fueron de la tierra solamente y llegaron a otra tierra donde fluía leche y miel, pero vivían de la misma manera. Esclavos, ¿por qué? Porque el pueblo de los amalecitas tenía su forma y ellos seguían esas formas. Entonces fueron tributarios de los amalecitas. Y no solamente tributarios, sino que les saqueaban. Así hace Satanás. Primero nos saca la paz, después nos saca el gozo, después nos saca el congregarnos, después hace que veamos mal a la iglesia y ya estamos afuera. Y una oveja sola, sin el rebaño, sin el pastor de pastores, que es Jesús de Nazaret, entonces está muerta en delitos y pecados. Y los madianitas, por más que usted está trabajando en un buen trabajo, por más que usted tenga su familia constituida, hay muerte, hay infelicidad por no obedecer la palabra de Dios. Qué tremendo que es poder ser audible a la profecía mayor y más al profeta de Dios. La palabra de Dios nos habla y nos dice: por el clamor de Israel, Dios envía este profeta, y este profeta elige a uno que estaba trabajando. Estaba trabajando. ¿Y dónde estaba trabajando? Dice que estaba trabajando con el Padre. Y estaban trabajando escondido con el Padre, pisando el lagar para poder estar escondiendo ese material, ese fruto, que los madianitas no se lo arrebaten. Y dice que el ángel de Jehová le habló a este, y él estaba diciendo justamente, dice: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Y esto habla de una persona que es llamada de parte de Dios, que puede ver el milagro en otras personas, pero cuando Dios lo llama a un trabajo ministerial, cuando Dios lo llama
a un trabajo específico, está dudando y es influenciado simplemente por el entorno, por la situación. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros somos más que vencedores. Amén. En Cristo Jesús. Hermanos. Seguimos leyendo la palabra de Dios en este día. Nos quedamos en el versículo 14. Seguimos leyendo. El 14, sí. Y mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Hasta ahí vamos a ir escudriñando este relato que estamos viendo. Vamos a ir a un tema musical que hemos preparado para toda la audiencia del otro lado y desarrollamos el libro que estamos viendo en Jueces capítulo 6 versículo 1 en adelante, la historia de Gedeón, el llamado de Gedeón, y que el Señor estaba con él, varón esforzado y valiente. ¿Cuántos varones esforzados y valientes hay en esta mañana que el Señor los está llamando a poder estar trabajando en la obra del Señor? Vamos a ir. Antes poníamos nuestro dinero en droga, en alcohol, en mujeres de la vida, y hoy ponemos el dinero en las manos del Señor, y aunque tenemos menos que antes, vivimos en paz. Gloria Vivimos con gozo. Antes era abundante todo lo que podíamos tener, pero como entraba, se iba por saco roto. Así como entraba, se iba y fluía. Pero nos dejaba, en vez de vida, nos dejaba muerte. Pero hoy, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos y predicando este evangelio glorioso de Jesucristo, diciéndote que hay un camino el cual tienes que probar, que es el que te va a libertar de la vieja, pasada manera de vivir. A muchos nos ha costado mucho y a otros el Señor nos ha limpiado en el instante, en el momento, y a partir de ese momento hasta hoy estamos firmes
en el camino del Señor. Pero hay muchos también del otro lado que han nacido en la iglesia del Señor y también quieren, así como este varón que ha sido llamado, ¿y dónde están las bendiciones que nos han contado nuestros padres? Y estaba inseguro y estaba pidiendo señal al Señor, pero el Señor le decía, bueno, ahora tiene que hacer este pan sin levadura, dale esta ofrenda a la mano del Señor. Y él vio cara a cara al ángel de Jehová. El ángel de Jehová representaba a Jesucristo en el Antiguo Testamento, y todos aquellos que veían cara a cara a Jehová pensaban que se iba a morir. Pero él le dice, no temas, no has de morir. No es que había visto al Padre, sino que había visto al Hijo, y eso habla de una regeneración, de una transformación. Pero todavía en esa condición natural, él vio al ángel de Jehová, también vio que cuando él daba el pan y daba la ofrenda, se encendió el fuego y fue consumida esa ofrenda. ¿Qué quiere decir? Que fue de agrado para Dios la ofrenda que estaba dando Gedeón en sus primeros pasos, que él estaba caminando en esta misión donde Jehová estaba con él. Y muchos del otro lado, el Señor se ha manifestado en sus vidas en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, en tiempos de enfermedad, y le ha mostrado su mano. Muchos han escuchado la voz audible del Señor, muchos han recibido milagros gloriosos de parte del Señor, y a partir de ese momento cambió su vida. Y hoy están con esa disyuntiva también. Están siendo bendecidos por el Señor, pero no se animan a poder estar haciendo lo que Dios le está llamando a hacer. Dios ha dado a cada uno dones, Dios ha dado a cada uno gracia, y a muchos le ha dado gracia para el servicio, a otros le ha dado gracia para predicar, a otros le ha dado gracia para poder estar visitando a los enfermos, a otros le ha dado gracia para poder visitar los hogares, y son de mucha bendición. Y hoy han dejado de hacer ese trabajo. El Señor te está animando a que puedas estar desempeñando con el don que Dios te ha dado, haciendo tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Lo primero que había que hacer era agarrar un toro del hato del padre y derribar el altar a Baal que tenía el padre, y cortar la imagen de acera que estaba junto a él. Estos eran dioses creados por la mano del hombre, creados por el mismo pueblo. Entonces esa era la primera ordenanza. El pueblo estaba sufriendo ese castigo y ese dolor y esa tristeza a causa de su desobediencia. Habían puesto a Dios lejos y habían puesto dioses antes que el incomparable Dios de Israel, el que lo había librado de la esclavitud, el que había abierto el Mar Rojo. Era un Dios olvidado, el que le había dado la vida y le daba al respirar todos los días. Era un Dios olvidado, pero habían sido engañados por el diablo y estaban adorando a Baal, estaban adorando a Acera, estaban adorando dioses creados por su mano, engañados totalmente por el diablo. Y cuando Dios te habla, hay una reacción instantánea, hay algo que tenés que hacer: el arrepentimiento, el dejar el pecado, el huir de esas cosas. Y muchas veces de esto ya no se habla. Vamos a seguir, está todo bien. Si vos tenés ahí esa idolatría, no pasa nada, le damos para adelante, y lo toman a Dios como un amuleto simplemente
lo toman a Dios como aquel que te va a dar todos los beneficios y todo lo que te falta y todo lo que no tenés. Y hermano, esto no es así. Seguir a Cristo es una decisión personal, y para seguir a Cristo hay que dejar. La puerta es estrecha, el camino es angosto. Dice que la puerta ancha, muchos son las que la hallan y muchos son los que andan por ella. Pero la puerta angosta, en el camino hay que dejar, antes de pasar a la puerta hay que dejar muchas cosas. Por eso en este tiempo podemos ver que no se habla de un evangelio con la cruz de Cristo, ni con la transformación, el cambio, ni con dejar, ni con cambiar, ni con obrar, porque el que cree, la fe en él produce una obra genuina. Yo si hoy le pregunto al hermano Juan José, él me va a contar lo que Dios hizo en su vida y lo que dejó de hacer cuando Dios obró en su vida y empezó a seguir a Cristo. Y costó, y sí, todas las cosas cuestan, hermano. Acá nada es fácil, acá todo genera un esfuerzo, una dedicación, una entrega. Acá hay que transpirar la camiseta también, hay que llorar, hay que lamentarse muchas veces, porque todos creen que es todo fácil, todo soplar y hacer botellas, como decía ahí alguien. Pero que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender que hay que dar un paso de fe. Amén, hermano. Qué grande es nuestro Señor, que cómo nos enfoca su palabra, que realmente anhela sobre por el pueblo de Él, como anhelaba en Israel, ¿no? A través de este profeta dice, y mirándole Jehová, en el capítulo 6, verso 14, dice, y mirándole Jehová le dijo, con esta tu fuerza y salvarás, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo?, le decía el Señor. Qué tremendo cuando dice que Dios dice, y mirándole Jehová. Y cada día Dios mira a su pueblo. Qué hermoso es cuando se pasea, dice que Él se pasea en medio de nuestro pueblo. Y qué hermoso que Dios se encuentre un pueblo obediente, como decía nuestro hermano evangelista, de que se ha perdido de ir a visitar a los enfermos, de ir a visitar a un amigo, de sembrar la palabra. Que en este día el Señor active a todos nosotros a hacer como Él quiere, como quiso sobre Gedeón, que pusiera la voluntad. Con esta tu fuerza, le dijo, ve, porque Dios estaba al lado de él, y así está con nosotros, al lado nuestro, para cuando vamos a hacer una visita, cuando vamos a entregar un tratadito, gloria a Dios. Lo cuento para la gloria de Dios, hermano, para que acá uno no es para agradar a los hombres, sino pues que estamos bajo la voluntad de Dios. Yo ayer fui a comprar un poco de carne, si venía mi hija para esperarla con un almuerzo, y digo, voy a llevar los trataditos con la dirección de la iglesia, y como son varios ahí en la carnicería, así que llevé un poco, y para la gloria del Señor le dejé a la empleada, que es la cajera, le dejé la palabra de Dios para que comparta en estos tiempos que se acerca la Navidad, ¿verdad? Y qué hermoso ser mensajero de parte de Dios. Por eso te animo en esta mañana que con tu fuerza y la compañía de Dios, porque tenemos que ponerlo, ese grano de movilizarnos hacia donde está el pecado, hermano, porque sabemos que el pecado asedia, ¿no? Acecha, ataca aún a nuestros familiares. Y qué bueno nosotros ser de bendición como Dios nos pone, como puso a Gedeón. Ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Cuando Jehová va adelante, cuando el Señor envía, abre la puerta, se dan todas las cosas. Produce milagro, produce sanidad, produce liberación. Ahora cuando nosotros queremos hacer, mirá que justamente Pablo decía
quería ir a vosotros y el Espíritu Santo me lo impidió, dice. Ahora como hijos de Dios nosotros no nos dirigimos nosotros a nosotros mismos, sino que el Señor ahora nos apercibe y nos dice, anda para allá, hace esto, Amén. hace lo otro. Y le estaba enseñando a Gedeón que cuando Dios abre la puerta nadie la puede cerrar. Que cuando Dios envía a una mujer, a un hombre, a determinado trabajo que tiene que estar haciendo, el Señor lo va a respaldar, el Señor lo va a bendecir, va a ver su mano gloriosa. Y así como pudo ver que con esa su fuerza, como hombre natural, pero que esté en la voluntad de Dios, Dios se ocupa de hacer el milagro y produce en cada uno la bendición. Vamos a ir a un tema musical y luego seguimos desarrollando el libro de Jueces capítulo 6, la historia de este varón esforzado y valiente que Dios ha enviado con un propósito. ¿Y quién es ese varón esforzado y valiente? Hoy en este tiempo eres tú, soy yo, son aquellos que son comprados por la sangre de Jesucristo. Mañana de la radio queremos leer algunos mensajes que llegan en el día de hoy. Saludamos a Elba González, dice: paz del Señor, siervos y hermano, buen día, bendiciones. Dios te bendiga, Elba, gracias por estar del otro lado. En esta mañana saludamos al pastor también el día de hoy, el pastor Pedro. Jorge Oscar Maidana, muchas bendiciones, dice Jorge Oscar Maidana. Así por nombre quizás no lo reconocen, pero es el hermano que estuvo haciendo el asado, Jorge Oscar Maidana. Invitamos que venga el próximo lunes al programa, de 8 a 10. Josefa, mamá de Elías, dice: buen día, paz del Señor, Pastor Diego, saluda a todos los que están en la mesa de trabajo, gloria a Dios por escuchar un lunes más. Dios los bendiga, agradezco. Bueno, yo pasé un hermoso fin de semana, estuvimos de cumpleaños en la iglesia La Roca Sagrada. Agradezco a Dios por mi pastor, Daniel Carrizo, por su esposa Silvia. Que Dios los bendiga y los siga usando en las obras del Señor. Estuvo muy hermoso, todo para la gloria de Dios. Que Dios bendiga a Josefa en este día. Muchas Amén. gracias por estar del otro lado. Que Dios bendiga al pastor Daniel Carrizo, a su esposa también, en el nombre de Jesús. A su ministerio. A todo el ministerio La Roca Sagrada. Dice así: Dios los bendiga, hermanos. La doctrina de la Trinidad también es idolatría. David de la Ferrera. Dios te bendiga, David. Tanto tiempo, que Dios te bendiga, te fortalezca y te ayude, hermano, en el nombre de Jesús. Bien, damos gracias a Dios en esta mañana maravillosa. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 5 dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras por la creación, nos ha hablado por los profetas, nos ha hablado por la ley, dice, y hoy nos habla por la imagen misma de su sustancia, que es Jesús de Nazaret, su Hijo, que se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Y nosotros entendemos que Dios está en el tercer cielo y que cuando Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya estaba el Espíritu de Dios y estaba el Señor Jesucristo, y que cada uno de ellos son personas diferentes, pero con la misma esencia. Así como yo tengo mi hijo Emanuel, como tengo a mi hijo Nazareno, que usted va a ver que son parecidos a mí cuando yo era joven, pero son diferentes personas. Así también entendemos nosotros por la palabra de Dios. Es por eso que nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otros que bautizan, como dice Hechos 6:48, ¿no? En el nombre solamente de Jesús.
Pero la palabra de Dios nos dice, escudriñad las Escrituras, porque de ahí usted va a sacar realmente y examinar lo bueno y lo malo. Hay doctrinas que son directamente influenciadas por demonios, y hay otras doctrinas que son las que ha plasmado nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles, las cuales nosotros entendemos y seguimos en este tiempo. Gloria le damos a Dios. Vamos a estar con el tema que estamos compartiendo hoy, que es el llamamiento de Gedeón, y que Dios lo envió con esas sus fuerzas y lo respaldó y le envió a poder estar haciendo una ofrenda, y esa ofrenda fue agradable a los ojos de Dios, y en ese momento vio cara a cara al Señor Jesucristo, y entonces lo envió a sacar la figura de acera por el cual la idolatría estaba cegando los ojos del pueblo de Israel, y venía la maldición. La palabra de Dios nos dice, si nosotros amamos al mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Y el primer mandamiento que Dios nos ha dado dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Amén. Dice la palabra de Dios. Y todo lo que ponemos en primer lugar antes que a Dios es idolatría. Entonces, así como la figura del toro, hoy la podemos ver en Chicago Bull, que si damos vuelta esa figura, vemos que está el sacerdote satánico, y también vemos que está la cruz invertida y negación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquellos que han estudiado bien esto saben lo que le estoy diciendo. Ahora, que nosotros pongamos, siendo hijos de Dios, siendo libertados del pecado, de la vieja manera de vivir, estamos en el pueblo de Israel, pero le damos lugar más al fútbol, más al deporte, más al trabajo, más a diferentes cosas. Aún algunos hacen idolatría de la familia. Amén. Sí. Entonces, Dios nos habla y nos dice, sacando también la figura de acera. Dice la palabra de Dios que esto, por causa de la familia de Gedeón, no lo hizo a la luz del día, sino que lo hizo de noche, y rompió la figura de acera y rompió la idolatría del altar que tenía cegado, y todos los que estaban ahí al día siguiente dijeron, ¿quién hizo esto? Indagando, dijeron que era Gedeón el que había destruido a la figura de acera y a Baal. Entonces lo quisieron linchar, lo quisieron prender, quisieron hacer justicia por mano propia, y ahí sale el padre de Gedeón y le dice a todos los del pueblo de Israel que fueron libertados de la tierra de Egipto, le dice, si Baal es Dios, que pelee Dios. Si él es un Dios, que pelee él mismo por lo que hicieron. Entonces los otros se frenaron y dijeron, sí, tienen que pelear él mismo. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice en Jueces capítulo 6, versículo 33 o 32, dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar.
Así pasa en nuestra vida cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios. Derribamos el altar que ha puesto Satanás en primer lugar. ¿Y qué pasa? La familia se manifiestan nuestros amigos, se manifiestan todos los que están alrededor, porque cambian nuestra vida, cambia nuestro enfoque. Entonces ahora somos esclavos de Jesucristo, no somos más esclavos de las pasiones desordenadas, no somos más esclavos de la situación, de las circunstancias, sino que ahora el que pelea por nosotros es el Señor. Vamos a leer a partir del versículo 33 en adelante para poder estar relatando lo que estamos compartiendo. Estamos solamente en el capítulo 6. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón, y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Amén a la palabra del Señor. Podemos ver que Gedeón, después de haber visto la mano de Dios y haberlo visto al ángel de Jehová cara a cara, aún así, podríamos decirlo así, estaba no creyendo que Dios podía orar, que Dios podía usar su vida, que Dios podía traer esa bendición tan grande. Entonces la Biblia nos habla y nos dice que hizo esto, lo del vellón de lana, y le dijo a Dios que le muestre su mano, que le muestre que Dios iba a estar con él y que lo iba a ayudar y que lo iba a bendecir. Y yo creo que no está mal pedirle a Dios que Dios nos muestre, que Dios nos guíe, que podamos hacer su voluntad. Pero quizás el entorno de Gedeón y la situación que él estaba pasando en tanta incredulidad lo hicieron dudar de más también un poco, porque ella había visto al ángel de Jehová. Ya Dios le había mostrado una vez, pero él aún así seguía quizás dudando un poco, y podemos ver que Dios de todas maneras les responde para hacerle saber que Él estaba con él, que Dios lo había llamado. Y qué bueno ese Señor que tiene paciencia con nosotros, que tiene misericordia. Amén, hermano. Y Dios ya en Deuteronomio 6 dice: oye Israel, Jehová uno solo es, no hay otro Dios, que envió a su Hijo amado para salvarnos, ¿no es cierto? Como hoy vemos muchos altares en muchas esquinas, y cómo se duele nuestro corazón, porque en la esquina de mi casa hay un altar, no sé qué imagen hay, y yo veo gente anciana que la llevan a ese lugar, y yo oro en mi corazón pidiendo al Señor que abra
ese día, porque llega el día. Dios no va a permitir que nadie se vaya de este mundo sin conocer la gracia que hizo por nosotros en este mundo, ¿no? De decirle que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y qué bendita idolatría, ¿no es cierto? No es una idolatría, sino que es un... Si nosotros no derramamos nuestra vida sobre nuestro Salvador, quien perdona nuestros pecados, quien nos lleva al Padre, porque Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Y qué hermoso es cuando nosotros recibimos esa gracia, ese perdón, que nos llena de gozo, de alegría, porque a veces cuando Dios nos pone alrededor de mucha gente que no conocen a nuestro Salvador, pero qué bueno es que nosotros anunciemos, porque somos elegidos por Dios. Dice que Él nos eligió aún del vientre de nuestra madre. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. Nos vamos a equivocar, pero el plan de Dios nadie va a impedir que nosotros no anunciemos la verdad. Tenemos que anunciar la verdad. Ese plan se va a cumplir en cada hijo, en cada creyente, ¿no es cierto? Porque le creemos a la palabra. Y qué hermoso es en estos tiempos que se avecinan difíciles, confusión, porque hay muchas formas de enseñar la palabra de Dios, pero nosotros tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a través de Nicodemo. Señor, ¿cómo? Le dijo, si no nacieres del agua y del Espíritu no puedes entender las cosas del reino. Y así pasa, hermano, porque si no nacemos del agua y del Espíritu, podemos estar día y noche que no va a poder entender las personas, porque el Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, es algo que todo creyente, si no tiene la Trinidad, no puede entrar al reino de los cielos. Lo dijo el Señor, no lo decimos nosotros, sino que está en su palabra. Por eso escudriñemos la palabra para que nadie nos engañe. Más en estos tiempos, porque hoy vemos en el celular muchos se habla de Cristo. Algunos dicen verdad y algunos llevan confusiones, yo creo que son discípulos del diablo. Porque existe el diablo y tiene sus discípulos y tiene sus líderes, para confundir a uno de los escogidos. Pero los escogidos no son confundidos porque son guiados por el Espíritu. Amén. Bien, podemos ver en la palabra de Dios el llamamiento de Gedeón. Dice que aún en ese llamamiento le pide de nuevo otros milagros. ¿Cuál fue el milagro que le estaba pidiendo? Yo voy a poner un vellón de lana sobre la era, dice, y quiero que ese vellón sea lleno del rocío. Al día siguiente se levanta Gedeón y el Señor le concedió la petición de su corazón, un milagro casi imposible. Usted cuando se levantaba en la mañana en invierno ve que toda la escarcha está en la zanja, en el pasto, aquellos que viven en el campo, en todos lados, y hay un centímetro de escarcha de hielo, por el rocío que había caído, y en todos lados es igual el rocío, no es que en un lado cae y en otro lado no cae. Entonces era un milagro que le estaba pidiendo para la confirmación. Es bueno aquellos que tienen temor de Dios para hacer lo bueno, pero el equilibrio nos lo da el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces, en esto, Dios le muestra que Él era el que lo estaba llamando y que Él iba a pelear. Amén. Por Israel. Y así todo, aunque ve el milagro, porque dice que aprieta el vellón de lana y saca una taza llena de agua, porfiado de nuevo, le dice, no te enojes conmigo, pero te voy a pedir ahora que el vellón quede seco y el rocío caiga sobre toda la escarcha. Y así lo hizo de nuevo.
Dice que el vellón quedó seco y el rocío cayó sobre todos. Podemos ver que aquellos que son llenos del Espíritu Santo, ellos no callan, sino que empiezan a sembrar la palabra y siembran el amor de Dios. Y la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es como una semilla más pequeña de mostaza, pero a la postre se hace grande. Y dice que debajo de sus ramas vienen a morar todas las aves. Así es el varón nacido del agua y del Espíritu de Dios. Amén. Es transformado y irradia esa unción, ese Espíritu Santo, irradia ese olivo machacado y contagia a otros. Tremendo es. Y Dios le dio a la iglesia del Señor, primero la bautizó con Espíritu Santo y fuego, que es representación del vellón de lana, lleno de agua del Espíritu Santo. Y después de esa resurrección y muerte del Señor Jesucristo, y que le da el Consolador, y empiezan a predicar, y ya no son más los escogidos, sino que ahora son los apóstoles del Señor, empiezan a predicar y 400 almas se salvan, 500 almas se salvan. Así también la iglesia del Señor, que tiene la llenura del Espíritu Santo, cuando la iglesia del Señor predica, los corazones están escuchando, las almas son regeneradas. Y así también se plasma que la iglesia del Señor empieza a bendecir no solamente al pueblo que era el vellón, sino que a toda la humanidad. Amén. Dice la palabra de Dios, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y quiénes son los que hoy pregonan la palabra de Dios? Somos tú y yo, con esta nuestra fuerza, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que es el que convence de pecado, de juicio y de muerte. Tremenda es la palabra de Dios. Y vamos a ir a un tema musical y entramos en el capítulo 7, cómo Dios le manda, porque dice la palabra de Dios que se juntaron un montón para ir a pelear. Pero si le daba la victoria con toda esa gente, el pueblo de Israel de nuevo se iba a jactar, porque el hombre es jactancioso. Vamos a ir al tema musical que ha preparado para toda la audiencia. En esta hora estás en el programa Proyecto Misionero. Estamos en vivo en esta hermosa mañana compartiendo Proyecto Misionero. 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75, el WhatsApp de la radio. Leemos el capítulo 7. Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues a pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron a los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lave el perro, al que él pondrás aparte.
asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron, llevándose el agua con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Amén. Podemos ver la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, a donde Gedeón es guiado por Dios luego de que Dios le mostrase que iba a estar con él. Y la Biblia nos habla de 22.000 hombres, en primer lugar. Luego nos habla de unos 10.000 hombres. Y luego la Biblia dice que Jehová le dice a Gedeón: aquellos que se arrodillaren y bebieren el agua directamente de rodillas, esos que vuelvan. Y aquellos que se llevaren de la mano el agua a su boca, con ellos, dice, vas a vencer y vas a librar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Y así podemos ver cómo Jehová guiaba a Gedeón, y Jehová le mostraba lo que debía hacer y lo que no. Y qué importante es ser guiado por Dios. Para una gran victoria debemos tener a Dios de nuestro lado, porque si no, no hay victoria. Que Dios nos ayude, hermano. Qué hermoso ver, hermano, que la palabra de Dios nos enseña, nos edifica. Aquí en el capítulo 7:7 dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lambieron el agua, os salvaré. Y estaré, dice, y entre Jare, ¿no? Jare y los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Vemos cómo Dios tiene, nosotros qué bueno como hijos de Dios conocer que tiene mucho poder Dios para hacer cosas buenas, de librarnos de la muerte, del pecado, ¿no es cierto? Porque vemos que cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, ¿con cuántos destruyó? Sino con 2 ángeles. Y eso, ¿cómo vemos, no es cierto?, cómo Dios puede hacer grandes cosas cuando nosotros, el pueblo de Dios, busca que haga. Cuando Pedro le corta la oreja al centurión, le dice: Pedro, no es así. Si yo quisiera, le pediría a mi padre 9 legiones de ángeles. y un ángel o 2 ángeles destruyen toda una ciudad. Imagínate 9 legiones de ángeles, ¿no? Qué tremendo, hermano, es conocer el poder de Dios, que para Dios no hay cosa imposible. Por eso te animo en esta mañana a que dobles tu rodilla, a que busques en la palabra, porque Él anhela darse a conocer, como se dio a conocer en el pueblo de Israel, con estos 300 hombres derrotó el problema que asedía a Gedeón, ¿no es cierto? Y gloria a Dios, porque nosotros tenemos conflictos, tenemos problemas, pero llevémonos en estos tiempos que Dios nos va a dar la victoria. Pidámosle la fuerza al Señor con un corazón arrepentido si nos hemos equivocado, pidamos perdón, porque se vienen cosas difíciles, hermano, como pasó Israel, se vienen cosas difíciles, pero no vamos a caminar con el miedo, vamos a caminar con el poder de Dios. Con 300 hombres, con 2 ángeles hizo
montón de cosas, destruyó una ciudad, Sodoma y Gomorra. Y que Dios bendiga nuestro país. Y así con muchas naciones, pero primero es Él. Primero está Dios, porque uno solo es Dios. Dios no es un Dios de confusión, que busquemos imágenes para decir que el país ande bien, no. Solamente con el poder de Dios por medio de Jesucristo, que gloria a Dios que nos dio al Salvador. Ese es el amor de Dios sobre la humanidad. Bien, podemos ver en este llamamiento de Gedeón que el 10% de todos los hombres que estaban con él fueron a poder estar venciendo a los madianitas. La palabra de Dios nos habla y nos dice que 300.000 hombres estaban con Gedeón para ir a la batalla. Pero la palabra de Dios nos habla y nos dicen que aquellos que tengan temor, ¿quiénes son los que tienen temor? Los que todavía no tienen el Espíritu Santo dentro del corazón, todavía no dejan la vieja vida en la misma iglesia del Señor. Cuando hay fiesta, cuando hay bendiciones, cuando están los panes y los peces, entonces están todos. Pero cuando vos le decís, vamos a alabar, vamos a hermosear la iglesia del Señor, vamos a trabajar en determinada área, entonces esos que están en la fiesta ya no vienen. Entonces tienen temor y Dios los demanda un poquito más y ellos ya no se comprometen. Ahora podemos ver que quedan 10.000 hombres, pero de esos 10.000 hombres también le demanda otra señal, porque así todo dice que el pueblo de Israel se iba a jactar de que era la fuerza de ellos, no era la fuerza de Dios, que pueda estar ministrando la victoria al pueblo de Israel. Entonces le manda a decir que todos aquellos lo lleva al río y en el río le da de beber. ¿Dónde es el río de agua viva? La iglesia es el río de agua viva. Y todos aquellos que vienen a la iglesia con un corazón contrito y humillado y que realmente están contentos con lo que tienen, son aquellos que agarran el agua con la mano y no se arrodillan, porque están en tiempo de guerra en ese momento. Usted mire esto, aquellos que se arrodillan y toman el agua, miran para abajo, y el pueblo al contrario le podía cortar la cabeza en ese momento. Entonces no estaban atentos. Entonces Dios, cubriéndolos, le dice: a esto no los exponga, a esto no le dé más carga pesada de las que pueden llevar, a esto envíalos de nuevo a las casas, a esto no le diga vamos a predicar en la calle, a esto no le diga vamos a visitar a los enfermos, porque vienen cargados, vienen trabajados y hay cosas que no han sacado todavía de su corazón. Entonces el postrer estado es peor que el primero. Entonces solamente el 10% dice la palabra de Dios: ve con estos que yo te daré la victoria con esto. Y no tan solamente le dio la victoria sin estar sacando la espada, desenvainando la espada de estos 300 soldados, sino que ellos tocaron trompeta y dice que ellos sintieron esas trompetas y dice que salieron al furor de la batalla y se mataron entre ellos. Se confundieron. Se mataron entre ellos. Mire cómo el Señor le da la victoria a Gedeón. Así también hay tiempos en donde el Señor nos manda y nos dice: hace esto, aquello, lo otro, y nos da la victoria y nos da la bendición
pero no para que nosotros llevemos la gloria, Amén. porque Él no comparte su gloria con nadie. Así que no te jactes de los dones que Dios te ha dado, de la posición que Dios te ha puesto, sino tenés que ser humilde como así nos enseñó Jesús, lavando los pies de sus discípulos. Y eso es sirviendo, y no por el servicio y el lugar que te ha puesto, te jactes de eso. Bien, la palabra de Dios nos enseña que hay hombres que tocan la trompeta, y el tocar las trompetas es predicar la palabra. Esto es lo que estamos haciendo hoy, estamos tocando trompeta, estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y el Señor está produciendo en los corazones sanidad, liberación, bendición de Dios, para poder consagrarte, no solamente para que seas un llamado, no solamente para que seas un justo, no solamente para que seas santificado, sino para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, y cuando venga el Señor, nosotros volamos con Él. Amén. Y podamos recibir esa bendición que viene de lo alto. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con el epílogo de este comentario que hemos elegido hoy, que es el llamado de Gedeón. Santo, 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 dice los serafines, santo, santo, santo es el Señor Jehová, santo, santo, santo es el que nos recibe, santo, tres veces santo, la tierra llena de tu gloria, santo, tres veces santo, la tierra. Y leemos la palabra de Dios en Jueces capítulo 8, versículo 24. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te lo daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro de él, que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyetes y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efob, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efob en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos, que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Y también su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra, de los abiseeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Beric. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual Gedeón conformó a todo el bien que él había hecho a Israel. Amén. Bien, podemos ver este relato donde Dios le había dado victoria ya a Gedeón, pero tenía que seguir, en el capítulo 8, él tenía que seguir a los reyes de Madián. Y los reyes de Madián eran, uno era Obed y otro era otro rey. Y todavía no le habían dado muerte
a esos reyes. Esos reyes eran los más ricos, los más poderosos, esos reyes eran los más influyentes, y él los persiguió, los siguió. Dice la palabra de Dios que la tribu de Efraín había disputa con la tribu de Abiaser también, por esta causa en ese momento, porque Gedeón le dice, mirá, estamos persiguiendo a los reyes de Madián, los más poderosos, los que nos cuestan un poquito, parafraseando, y quiero que le des comida a los guerreros que están conmigo, que eran el 10%, que eran los 300 soldados en aquel momento, y no le dieron. Entonces los persiguieron nuevamente y llegaron hasta donde estaban, y dice la palabra de Dios que un joven de la tribu que venía, o un guerrero que era el que habían escogido, le dice, mátalos, los tenemos ahí, córtale la cabeza. Y dice que hasta en ese momento estos valientes tenían temor, y dice que él no lo pudo matar. Pero entonces Gedeón le pregunta a los reyes de Madián, estos más poderosos, los más ricos, le dice, ¿cómo eran aquellos que le cortaron la cabeza? Porque esto le habían cortado la cabeza a los hermanos de Gedeón. Y entonces le dice, eran como tú. Así parecían reyes. Y él le dice, eran mis hermanos. Entonces le cortó la cabeza a esos reyes de Madián, los más poderosos, los más ricos. Así también en este tiempo hay cosas que Satanás te presenta como que son buenas, que son lindas, que son espléndidas, estando en el reino de Dios. Y no vamos a vender nuestra primogenitura por las cosas temporales. Mirá que este que estaba soldado, que había sido escogido por Dios, dice que no pudo cortarle la cabeza. Eso quiere decir que no pudo sacarlo de su alma, de dentro de su corazón, y que seguía en esa condición. Pero Gedeón le cortó la cabeza, dice, a esos. Lo sacó, le sacó la vida. Y cuenta la palabra de Dios, entonces, que Dios le da victoria. Y hace un efod. Hasta ahí no estaba mal, porque un efod era para el servicio de Dios. Pero dice que le pide a todos que le den solamente los zarcillos, o sea, los colgantes de las orejas. Los aros. Los aros. Y esos aros eran de oro. Riquezas por doquier. Dice que tiraron una alfombra ahí, y ahí juntaron todo. Les pareció bien y juntaron todo. Y esto me hace recordar a diferentes hombres de Dios, que Dios los ha usado mucho, y que tenían una sabiduría que te sorprendía, tenían una sabiduría que te quedabas horas escuchándolo, pero cuando hacían esto, vendían su oficio, vendían su llamado, se llevaban la gloria y hacían este efod, pero para su persona, tanto que muchos de estos hombres han tenido casa en Miami, quinta en diferentes lugares, y eso es robarse la gloria de Dios. Fíjese que este varón Gedeón, que fue llamado, que el Señor le dice, con estas tus fuerzas vas a librar a Israel, y estos varones también han sido usados por Dios, y muchos pueblos de Dios había sido instruidos por su palabra, pero al final fue también como Gedeón. Se quisieron llevar la gloria, y cuenta la palabra de Dios que ese efod le perjudicó a Gedeón. Dice que Dios había dado 40 años de paz, pero el final de todo esto, cuando nosotros le queremos robar la gloria a Dios, entonces ya no está Dios con nosotros. Amén. Cuando nosotros pensamos que por nuestra fuerza, que por nuestros dones, que la administración de la iglesia como yo quiero, no es así. Varón, mujer, y que te haces rico en vez de
seguir la palabra de Dios como nos enseña la Iglesia Nueva Testamentaria, que la administración es para los que menos tienen, para los huérfanos, la viuda, para aquellos que se extienda el reino y no para hacer riquezas y poder disfrutar de ellas. Este es el gran error que vemos en este tiempo. Y si vos ponés en el Facebook, los 10 pastores más ricos y multimillonarios, esto hicieron lo mismo que Gedeón, hicieron el efod, y esto, aunque ellos fueron usados en sanidad, liberación, en enseñanza, en profecía, eso por querer agarrar las cosas que son de Dios. Sí, el obrero es digno de su salario, pero no es para que vivamos como potentados, sino es para que la palabra de Dios se extienda, para que la iglesia de Dios viva en integridad. Hermano, hermana querida que está del otro lado, esta palabra Dios nos enseña, y todo lo que está en el Antiguo Testamento que ha sucedido, nosotros lo estamos leyendo para que nosotros no caigamos en la misma desgracia, para que nosotros no imitemos lo malo, sino que Jesús dice que sé imitadora de mí, dice, y Pablo dice, sé imitadora de mí como yo de Jesucristo. Imitemos lo bueno, hermano, no estemos viendo la sensualidad, viendo la fama, aunque algunos predican por vanagloria, otros por ganancia deshonesta, que nosotros prediquemos por amor. Y el amor está en misericordia, y la misericordia salva, sana, liberta. Gloria a Dios. Estamos ya para despedirnos, 2 minutos quedan de las 10 de la mañana. Que Dios bendiga grandemente a todos los hermanos en este día. ¿Y qué les parece si oramos por todas las peticiones, por todas las necesidades que llegan las 24 horas a la radio? Y por aquellos que en el día de hoy están quedados, están apartados, están confundidos, están desanimados, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo quería agregar algo, hermano. Dice allí en el capítulo 8, 34, dice: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que es lo que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Qué bueno, hermano, como Dios, y que no nos pase a nosotros como decía nuestro hermano evangelista, de la vanagloria, de vanagloriarse, y después de tomar la riqueza como tomó este pueblo, y se olvidaron de Dios. Que no pase en la iglesia, ¿no? Porque vemos que pasa, hermano, como decía nuestro hermano evangelista, de que muchos se olvidan. Imagínense que cuando lleguemos allá en los cielos, ¿quién se va a sentar en el trono de Dios? Aún Cristo, tenemos el ejemplo del Señor, que Él nos dejó, que Él cuando llegó a los cielos, el Padre se levantó y le daba el trono. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Se sentó a la diestra del Padre. No prefirió que nosotros no nos pase cuando somos tan bendecidos con muchos bienes que Dios nos da, porque Dios nos quiere ver bien, pero que no atesoremos y que lo pongamos en segundo lugar a nuestro Dios a través de la riqueza. Que no suceda eso, hermano. Amén, hermano. Oramos a Dios todos juntos, Señor Jesús, sí, esta hermosa mañana. Gracias, Te damos gracias por tu palabra, que Amén. Es predicada, que es anunciada. Señor, la palabra profética más segura, te damos gracias por las historias, por las enseñanzas, sí, porque tú nos guías, Señor, y en este día no queremos fallarte, no queremos equivocarnos, no queremos mirar atrás, no queremos, Señor, hacer oídos sordos, sino Amén. Que queremos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a esforzarnos cada día, a buscarte, Señor,
a poder tener comunión contigo, a poder estar libre de todo pecado, de toda idolatría, de todo lo que nos separa de ti. En el nombre de Jesús clamamos en este día por todas las peticiones, por todas las necesidades, y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. Nos despedimos. Gloria a Dios. Yo quería mandar unos saludos. El sábado compartí un cumpleaños de Matías, un amigo, gloria a Dios, y la hemos pasado bárbaro, y quizás está escuchando la radio. Que Dios lo bendiga a él y a toda su familia, su trabajo, su salud, su economía, todo, que Dios lo bendiga. Y asimismo a mis vecinos, a mis vecinas. Nuestra hermana, que no pudo participar el otro día del culto, estaba resfriada, me dijo la hija. Nos mandamos un saludo a nuestra hermana Hilda, que Dios la bendiga. Gloria a Dios. Y a todos los amigos que yo le he pasado la 94.1, que quizás están escuchando. Les mando un beso, un abrazo, y que Dios los bendiga y un buen comienzo de semana. Que Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron en sintonía, que Dios los fortalezca y los ayude, y mañana no se olviden de acompañar al hermano Juan José, que está en su programa, hermano. Bien, los invitamos martes, jueves y sábados a partir de las 7:30 de la tarde en Coronel Isleños 19-18. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios.